buenas noches a todos. Damos gracias a Dios porque nos permite poder estar unidos en esta transmisión. Damos gracias a Dios porque nos permite recibir la palabra de Dios a través de este medio. Bienvenidos, hermanos. Qué gran gozo que nos podamos unir como iglesia, como hermanos a través de este medio. Así que saludos a todos, bendiciones, hermanos, y preparemos nuestro corazón, preparemos nuestras mentes para poder estar atentos a lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Que el Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones y haciéndonos comprender y entender su verdad, que esa verdad sea esa luz que alumbre nuestro camino. En esta noche vamos a tener un tema muy especial. El tema es el poder de la oración intercesora. Así que si usted está en casa, le sugiero que pueda estar en un lugar donde pueda escuchar atentamente la palabra de Dios. Le sugiero que esté en un lugar donde nadie le interrumpa, en lo posible, ¿no? Sé que en casa siempre hay mucho movimiento, pero también pueda usted tener un lugar donde apuntar. Hoy vamos a ver muchos pasajes de la Biblia que nos van a estar mostrando, nos van a estar enseñando. Así que usted sabe que la mente es frágil, nos olvidamos, y si usted lo anota, será mucho más fácil luego poder recordarlo, estudiarlo de manera ya quizás personal. Así que le animo a tener un lugar donde estar quieto, poder escuchar la palabra de Dios y también a tener una libreta donde tomar apuntes para que esta palabra pueda usted atesorarla y cuando requiera enseñarla o quiera recordarla, usted la tenga escrita y la pueda así también compartir con otros también, ¿no? Vamos juntos a orar, juntos vamos a hablar con nuestro Padre y le vamos a pedir que Él nos pueda enseñar y nos pueda ministrar su palabra. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos a ti dándote las gracias. Gracias por la bendición de poder recibir la palabra tuya a través, Señor, de este medio. Gracias por tu Espíritu Santo que toca, ministra y habla nuestras vidas. Hoy venimos ante ti, Señor, hambrientos, sedientos de tu palabra, reconociendo la necesidad de ti en nuestras vidas, reconociendo, Señor, que tu palabra es esa lumbrera que alumbra nuestras vidas, reconociendo que tú tienes la verdad y esa verdad es la que necesitamos atesorar en nuestros corazones. Te rogamos, Padre, en esta noche que hables a nuestras vidas hoy a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, disponemos todo nuestro ser para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Oramos para que sea, Padre, tu Espíritu Santo en esta noche, guiándonos a toda verdad, mostrándonos las áreas de nuestras vidas en la cual necesitamos mejorar. Guíanos en esta noche. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que tu palabra, Padre, pueda ser sembrada en nuestro corazón y sea esa semilla perfecta cayendo en nuestros corazones, en buena tierra y produzcan frutos, Señor, esos frutos que exalten, glorifiquen, alaben tu nombre. Hoy nos ponemos, Señor, a tus pies, en tu presencia, para recibir tu palabra, para escuchar tu mensaje. Entendemos, Señor, que te necesitamos y que fuera y lejos de ti no podemos nada. Hoy venimos a ti necesitados, hoy venimos a ti hambrientos diciendo, tú eres el pan de vida, tú eres esa agua viva que puede llenar, que puede saciar nuestras vidas. Te damos gracias porque tú estás presente en cada hogar, en cada familia, en cada persona que está viendo este mensaje. Tú te revelas y tú hablas a nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es la intercesión? ¿De qué se habla cuando nombramos esta palabra intercesión? Intercesión en una definición muy sencilla es la manera en que nosotros podemos hacer una petición en lugar de otro delante de Dios.
Esta palabra intercesión, según la traducción original en el idioma hebreo, tiene estos dos significados. Deriva de la palabra palal, que significa orar, interceder, mediar, como juez entre dos partes. También deriva de esta otra palabra hebrea, hipil, que significa buscar que la luz caiga, causar que implore. Entonces, basados en estos conceptos de esta traducción original del hebreo, podemos decir que la intercesión es el acto de hacer petición delante de Dios a favor de otra persona. En otras definiciones dice es el acto de interceder. Interceder es tomar el lugar de otra persona. El interceder es poder mediar entre dos partes, es causar que la luz de Dios caiga. Interceder también, amado hermano, es ponerse en el lugar de otra persona para suplicar, para defender su causa, motivado por el amor y la misericordia. Interceder, hermano, también es pedir a favor de otros, es levantar la voz a favor de otros. Interceder también significa guerrear espiritualmente. Entonces, todos estos conceptos que he mencionado hace un momento nos hablan de lo que es interceder. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, ¿qué nos dice el Señor respecto a lo que significa la intercesión? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué debo interceder? ¿Por qué es necesario interceder? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Por qué debo interceder? ¿Por qué debo defender o ponerme delante de Dios a favor de otra persona? Y la respuesta está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos menciona que nosotros como hijos de Dios, al vivir en este mundo, estamos en una constante lucha, en una constante guerra. Y esa guerra es contra el enemigo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, le invito por favor a que pueda usted abrir su Biblia. Efesios 6, capítulo 12, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente este pasaje, dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nosotros debemos entender que debemos interceder porque la lucha que libramos no es contra personas. La lucha que libramos es contra el enemigo. Y el enemigo está establecido en distintos rangos de autoridad que están obrando y están actuando en nuestro mundo. ¿Por qué debemos interceder? La Biblia nos dice también en el pasaje bíblico Juan capítulo 10, versículo 10, es un pasaje conocido que dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es Satanás, es el diablo. Él ha venido a este mundo con ese propósito. También en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, por favor pueda buscar en su Biblia, nos dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Con estos tres pasajes que hemos leído en Efesios 6, capítulo 12, Juan capítulo 10, versículo 10, Primera de Juan, capítulo 5, 19, todos estos versículos nos hablan de que tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás, el cual está establecido su poder, su dominio en la tierra. Dice en el último, en Primera de Juan 5, 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros como hijos de Dios vivimos en el mundo, aunque no somos ya del mundo. Ya no practicamos lo que el mundo practica, pero vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el enemigo tiene
poder y está actuando. Entonces nosotros debemos interceder porque el enemigo se levanta en guerra contra nosotros todos los días. Y no vamos a poder vencerle con armas físicas como vemos en las guerras que se levantan a través de cañones y a través de bombas y todo aquello, ¿no? Las armas que Dios nos ha dado son, dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos da armas poderosas para deshacer las obras que el enemigo quiere hacer en contra de su pueblo, de sus hijos, aún del mundo entero. Dios ha dado poder y autoridad a nosotros como hijos de Dios para orar, para interceder, para clamar a favor de otros. Si el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, la Biblia también en ese mismo pasaje, en Juan 10:10 dice, pero yo he venido, hablando Jesús, he venido a dar vida y vida en abundancia. Nuestro Dios no quiere que nadie perezca. Nuestro Dios no quiere que nadie muera sin esperanza, que nadie muera sin conocer la verdad. Así como usted y yo hemos recibido, hemos conocido la verdad de Dios, Él anhela profundamente que todos puedan recibir este regalo perfecto de la salvación, esta gracia que hemos recibido. En Isaías capítulo, le invito por favor a abrir su Biblia en este pasaje, en Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Este pasaje claramente nos está diciendo que Dios no ha dejado de salvar, no ha dejado de escuchar la oración de los justos. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 también, por favor, vamos a leer. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios está diciendo en este pasaje que no quiere que nadie se pierda, que todos accedan, que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 también vamos a leer, por favor. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este pasaje Dios está diciendo que Él desea perdonar los pecados. Está diciendo que Dios quiere sanar la tierra, quiere sanar nuestro corazón. Entonces vemos el anhelo y el deseo ferviente de Dios para salvar, para restaurar, para redimir, para perdonar pecados, para justificar al hombre pecador. Pero ¿cómo puede hacer Dios esto? Este es el anhelo profundo de Dios, pero ¿cómo puede Dios hacer eso? Para que esto suceda, Dios necesita de hombres y mujeres intercesores. Dios puede obrar de manera... Dios es todopoderoso, ¿no? Él puede hacer las cosas de manera en que nuestra mente no puede comprender. Pero Dios en su gran amor permite que usted y yo, hombres y mujeres que tienen falencias, que tienen debilidades, podamos interceder para que esto pueda suceder. Podamos levantar oración, podamos interceder a favor de aquellos que no pueden hacerlo. Dios usa nuestras vidas para que podamos hablar a Dios a favor de aquellos que están en una situación y en una condición difícil, lejos y apartados del Señor. Y qué importante es poder nosotros entender esto. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando hombres y mujeres que podamos levantar nuestra voz delante de Dios a favor de aquellos que están en situaciones muy difíciles, a favor de naciones, a favor de hogares, de familias, a favor de personas que están destruidas, están atadas, están llenas de preocupación y no han conocido que hay alguien que puede transformar, que hay alguien que puede hacer que esa
esa vida que lleva puede ser transformada por el poder de Dios. Dios está buscando intercesores. Vamos a buscar por favor Isaías capítulo 6, versículo 8. La palabra de Dios nos dice así, Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. En este pasaje Dios estaba preguntando, ¿a quién puedo yo enviar? ¿A quién puedo yo enviar para que pueda hacer mi obra, para que pueda ejecutar mis planes, mis propósitos? Dios está buscando intercesores. Dios está buscando personas que podamos participar en permitir que Dios actúe a favor de las personas. En Isaías 59, 16 también vamos a ver, por favor. Isaías capítulo 59, versículo 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, si usted ve que o escucha que es un poco distinto, es por esa causa. Isaías capítulo 59, versículo 16. En la Nueva Traducción Viviente nos dice así. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Dios estaba buscando personas que se interpusieran, que intervinieran en una situación específica, a favor del necesitado, a favor del oprimido, dice la palabra, pero no encontró a alguien que pudiera intervenir y pudiera obrar a favor de aquella necesidad. Y dice ahí mismo la palabra que él mismo tuvo que intervenir para poder obrar en esa situación. Entonces vemos en este pasaje que Dios está buscando intercesores. Vamos también en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 también, por favor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Otro pasaje, amado hermano, en el que vemos claramente que Dios está buscando hombres que hicieran vallado. Esa es una palabra. Yo no sé si usted alguna vez ya la ha escuchado antes, o qué significa vallado. La palabra vallado significa establecer muros de protección alrededor de un pueblo, de una ciudad, de un país. Son establecer murallas, es como tener una barda alrededor de algo, o en este caso de una ciudad, para que tenga seguridad. Levantar vallado significa levantar murallas de protección a favor del necesitado, a favor de aquella persona que está urgida, necesitada, o en una situación muy, pero muy dolorosa, ¿no? También nos habla en este pasaje en Ezequiel 22:30, dice, y que se pusiese en la brecha. ¿Qué significa brecha? Brecha significa abrir con un hueco en la pared, eso significa brecha. También significa romper obstáculos, significa abrir caminos. Entonces Dios está buscando personas que podamos levantar murallas de protección. Dios está buscando personas que podamos abrir caminos, que podamos romper obstáculos para que la obra de Dios en esta tierra se realice, para que la obra de Dios en los hogares, en las familias, en las ciudades, en las naciones se levanten, se lleven a cabo. Entonces Dios está buscando intercesores. En este pasaje, en Ezequiel 22:30, dice también, y no lo hallé. Dios buscó y no encontró. La intercesión es un arma espiritual.
muy poderosa, que nos permite que los planes de Dios y sus propósitos se manifiesten en aquellos en quienes nosotros estamos intercediendo, a favor de quienes estamos intercediendo. A través de la intercesión permitimos que Dios pueda llevar adelante sus planes, sus propósitos en ese hogar, en esa familia, en esa vida, en esa nación, en esa comunidad. Amados hermanos, Dios nos está buscando. Dios nos está buscando para que vengamos delante de Él y nos pongamos a favor de otros. Dios nos está buscando para que seamos nosotros quienes nos pongamos en medio y podamos delante de Dios interceder a favor de aquellos que no han sido alcanzados, a favor de aquellos que no tienen salvación, a favor de aquellos hogares y familias que están destruidos, a favor de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, a favor de que la obra de Dios se establezca, se lleve adelante en las naciones, no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero. Dios quiere que usted y yo nos levantemos como intercesores para que permitamos que Dios use esa oración para que se lleven adelante sus planes y sus propósitos. Somos un medio tan solo, hermano. Dios nos usa como un instrumento para que su plan se lleve adelante. Hay muchas necesidades en nuestro medio. Hay muchas necesidades. Todos podemos darnos cuenta, todos podemos ver la necesidad de sanidad, la necesidad de liberación, la necesidad de salvación, la necesidad de restauración, la necesidad de provisión, la necesidad de protección, la necesidad del avivamiento espiritual en las iglesias, en los hogares, en las familias, en los barrios, en nuestras casas. Y tenemos un ejemplo. La Biblia nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo de intercesión. Él es nuestro ejemplo máximo, modelo de intercesión. En Romanos capítulo 8, versículo 34, vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este pasaje nos dice que Jesús, nuestro Señor, intercede por nosotros. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay una palabra muy específica que dice siempre. Nuestro Señor Jesucristo siempre intercede por nosotros. Siempre se coloca delante de nosotros para implorar a Dios favor para nuestras vidas. Ese es el ejemplo perfecto de intercesión. También en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos en este pasaje también que Cristo Jesús intercedió por nosotros, tomó nuestro lugar
y voluntariamente murió por nosotros. Él mismo se entregó por nosotros. Un ejemplo perfecto de intercesión. Cuando nosotros leemos los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos el obrar, el proceder, el actuar de nuestro Señor con las personas, con los necesitados. Y vemos que Él intervenía, que Él intercedía por ellos y lo hacía con amor, lo hacía con compasión, lo hacía con misericordia. Ese es otro ejemplo en el cual nos habla a nosotros de cómo debemos interceder delante de Dios, no por obligación, no quejándome, diciendo, bueno, ya lo debo hacer porque me han dicho que debo hacerlo. Tomemos el ejemplo, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de clamar, de interceder con amor, con compasión, con misericordia. Cristo Jesús padeció nuestras debilidades, se hizo humilde hasta lo más bajo, dice la palabra, hasta lo sumo, para que nosotros podamos recibir restauración, salvación, redención de nuestros pecados. Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, de orar, de interceder por los necesitados de esa misma manera, con esa pasión, con esa entrega, de saber que esa persona sufre, sentir ese mismo dolor que esa persona siente. Cuando nos identificamos con el dolor, con la necesidad de la persona, podemos interceder con todo nuestro corazón, porque amamos, porque Dios da compasión, porque Dios nos permite tener ese sentir de esa necesidad y entender y hacernos uno en esa necesidad con la persona o con la situación por la cual nosotros estamos intercediendo. Vamos a ver también en esta noche ejemplos del poder de las oraciones intercesoras. La Biblia, amado hermano, está llena de ejemplos grandes, de oraciones poderosas, intercesoras, de hombres y mujeres que buscaron el rostro de Dios, hombres y mujeres que reconocían la grandeza de nuestro Dios para liberar, para salvar, para restaurar. Y vamos a ver, usted y yo podemos tomar ejemplo de oraciones intercesoras. Uno puede tomar apuntes por la familia. Podemos hacer oraciones intercesoras poderosas por las familias. Y vamos a ver eso en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. En Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33 nos narra que Dios ha establecido juicio para Sodoma y Gomorra. Dios ha establecido raer, quitar por completo la maldad de ese lugar. Y la Biblia dice que cuando Dios estaba pensando hacer esto, dice, ¿cómo no le voy a contar esto a mi siervo Abraham? ¿No? Y él le habla a Abraham, y Abraham, cuando sabe que va a haber juicio en la ciudad de Sodoma y Gomorra, recuerda que tiene un pariente, un sobrino en ese lugar, y en ese lugar vivía su sobrino. Entonces él empieza a interceder, él empieza a orar, empieza a pedir, Señor, si en ese lugar hay 50 justos, tú la vas a destruir. Y el Señor dijo, por causa de los 50 justos no los voy a destruir. Y sigue intercediendo hasta que al final dice, Señor, no se enojes, y continúo hablando de ti, a ti delante por esta situación. Pero si hubieran 5 justos, dice al final, ¿tú la destruirías la ciudad? Y el Señor dice, no. Al final vemos que en esa ciudad no habían ni 5 justos, porque el Señor lleva adelante su juicio. Pero Abraham intercede por su sobrino Lot. Y Dios saca a Lot y a su familia antes de destruir Sodoma y Gomorra. Aunque la esposa mira hacia atrás y queda convertida en sal o una piedra por causa de mirar hacia atrás, él y sus hijas son salvadas. Dios salvó de la destrucción a esta familia. Nosotros podemos preguntarnos también,
Yo conozco familias que están al borde de la destrucción, conozco hogares, necesidades en esas familias, las cuales están siendo objeto de destrucción, de maldición, o en mi misma familia quizás. Yo puedo levantar la intercesión a favor de mi propia familia. Si yo veo que hay algo que no está bien, que no es correcto, podemos levantar intercesión por nuestros familiares que no conocen del Señor. Tenemos promesa de parte de Dios cuando dice, tú y tu casa serán salvos por cuanto has creído. Entonces podemos orar, interceder de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado. Y esa es una promesa. Podemos hacer una oración intercesora poderosa por nuestra familia. Abraham lo hizo y su sobrino Lot fue liberado de ser muerto, fue liberado de ser destruido. Nuestras familias también, amados hermanos, pueden ser liberados de maldiciones, de enfermedades, de situaciones complicadas si nosotros venimos a la presencia del Señor para interceder, para rogar el favor de Dios. Otro segundo ejemplo de oración intercesora poderosa en la Biblia que nosotros encontramos es por la nación, por las naciones. En la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a interceder por su nación. En el Esther, capítulo 4, versículo 1 al 17, nos narra, Esther capítulo 4, versículo 1 al 17, nos narra a la reina Esther, que conoce de que hay un decreto en el cual ella y su pueblo judío van a ser muertos en una fecha establecida. Su tío se acerca a ella para darle la noticia y decirle, tienes que hacer algo, porque si tú no haces nada, la liberación, la respuesta de parte de Dios va a venir. Pero recuerda, si tú no haces nada, tú vas a perecer juntamente con nosotros. Entonces ella le habla a su tío y le dice, está bien, yo y mis doncellas vamos a ayunar y vamos a interceder, vamos a orar durante 3 días. Convoca al pueblo para que también se una. El decreto de muerte ya estaba firmado, ya estaba dado, no podía darse marcha atrás. La fecha ya estaba próxima, pero Esther y todo el pueblo judío clamaron durante 3 días, oraron, ayunaron, pidieron la gracia y el favor de Dios para que Esther se presentara delante del rey Asuero y pudiera recibir favor en su petición que ella haría. Y fue así, hermano. Dios dio una respuesta a la intercesión, al clamor de Esther y a todo el pueblo. Dios libertó. Los judíos en ese lugar pudieron defenderse, no fueron muertos, pudieron defenderse y Dios liberó de esa manera. Otro ejemplo que vemos de otro personaje en la Biblia que intercedió por su pueblo es Daniel. Daniel en el capítulo 9, del versículo 1 al 19, dice que él se postró delante de Dios. Él pidió perdón por los pecados de la nación. Empezó a reconocer que era el pueblo de Dios. Su pueblo había hecho lo malo, había pecado. Él dice, Señor, hemos pecado contra ti. Fíjese que él se hace parte del pecado del pueblo. Quizás Daniel no había participado como lo hacían las personas que no tenían temor de Dios, pero él se unió, se hizo uno y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado como nación. Nos hemos alejado, nos hemos rebelado contra tu palabra, no hemos actuado conforme a tu verdad. Y empieza a clamar. Es una oración que necesitamos poder leer, necesitamos poder reconocer que es la manera en cómo Dios quiere que nosotros podamos interceder también por nuestra nación. Él clama por la misericordia del Señor para su nación. Lo voy a leer el pasaje para que podamos darnos cuenta de la profundidad de las palabras que usó Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 1. Voy a leer desde el capítulo 4, dice: Y oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. En el versículo 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel levantó una oración preciosa en la que reconocía el estado y la condición de su nación, caída porque había dado lugar al pecado, dado lugar a la idolatría, y él se hizo uno diciendo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado, nos hemos rebelado. Ten misericordia, Señor, porque a ti clamamos, no por nuestras obras que son injusticia e iniquidades, sino por la grandeza de tu misericordia. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados a interceder por nuestra nación. Hoy en día nosotros vemos cuántas situaciones y circunstancias que pasa a nuestra nación. No podemos ser indiferentes. Dios nos ha dado arma espiritual para poder interceder a favor de nuestra nación. Podemos humillar también nuestras vidas y reconocer que somos parte del pecado de nuestra nación. Decir, Señor, ten misericordia porque hemos hecho lo malo. Ayúdanos, oh Dios, restaura, sana esta tierra. Recuerda el anterior pasaje que leímos, decía, si mi pueblo se humillare, es necesario que usted y yo podamos humillarnos delante de Dios, reconocer nuestro pecado como ciudadano, como habitante de esta tierra y decir, Señor, ten misericordia. Estamos orando, estamos clamando en este tiempo por nuestra nación. Hemos visto dos ejemplos claros de que Dios actúa cuando clamamos e intercedemos por nuestra nación. Está la oración, la intercesión que hizo Esther, la oración, la intercesión que hizo Daniel. Dios quiere que podamos interceder. Levantemos la intercesión por nuestra nación. Punto número 3. Ejemplos de poder de oraciones intercesoras por las autoridades. Ya vimos por las familias, vimos por la nación, ahora vamos a ver por las autoridades. La Biblia nos habla que toda autoridad ha sido puesta por Dios. La Biblia nos habla de que nosotros como ciudadanos debemos respetar nuestras autoridades y seguir las normas y las leyes que ellos dan para el orden y la convivencia, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que hubieron hombres también que clamaron, intercedieron a favor de autoridades, de gobernantes, para pedir el favor de Dios, para rogar que Dios quitara la maldición o quitara la maldad que había o la situación que estaba impidiendo que la autoridad pueda tener paz o pueda tener calma. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, en los capítulos 7, 8, 9, 10, vemos el obrar de Moisés que intercede
delante de Dios a favor de Faraón y de todo el pueblo de los egipcios. Vemos cómo a través de la intercesión de Moisés, Dios levanta y quita las plagas. Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2, también vamos a leerlo por favor. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claramente en este pasaje vemos que el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros podamos orar a favor de interceder a favor de nuestras autoridades, a favor de aquellas personas que están en un cargo de eminencia. Quizás usted dice, pero yo no soy de ese partido político, yo no estoy a favor de lo que él o ella hace como autoridad. La Biblia no nos dice que tenemos que interceder si estamos a favor o no de ese gobernante. La palabra del Señor nos ordena a que podamos interceder para que Dios permita que a través de esa autoridad se puedan establecer los planes, los propósitos de Dios en esa nación. Recuerda que las autoridades son aquellas que pueden decir sí o pueden decir no a través de normativas, a través de leyes. Entonces Dios dice que si nosotros oramos por nuestras autoridades, podremos vivir en ese lugar, en esa ciudad, en esa nación, quieta y reposadamente. Habrá espacio para que la palabra de Dios pueda ser compartida. Habrá esa libertad para que el evangelio pueda ser predicado a aquellas personas en distintos lugares, sin ninguna restricción. Nosotros sabemos que hoy en día hay aún naciones en las que las autoridades no permiten que se pueda predicar públicamente, que son castigados los hermanos o hermanas que viven en esas naciones, lo tienen que hacer de forma muy, pero muy escondida. No pueden salir a las calles, no hay libertad para compartir la palabra, el evangelio. Y si son encontrados, son llevados a la cárcel, son torturados. Si nosotros como hijos de Dios levantamos el ruego y la oración, Dios puede cambiar el pensar, puede cambiar aquella circunstancia en que las autoridades puedan obrar a favor del propósito de Dios. Entonces, hermanos amados, una oración intercesora poderosa es cuando levantamos la intercesión a favor de nuestras autoridades. Como nación, con nuestra presidente, senadores, diputados, todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, los gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales, altos mandos militares, policiales, todas las autoridades que están establecidas en nuestra nación. Clamemos, intercedamos por ellos, para que Dios a través de ellos permita que en esta nación, permita que el evangelio pueda llegar, pueda obrar y actuar en las vidas, en los hogares, en las familias, que se promulguen leyes a favor de la vida, leyes que estén conforme a la palabra de Dios, que Dios abra sus mentes, sus corazones para actuar con verdad y con justicia. Y eso es a través de nuestra intercesión. Así que estoy usando esta arma poderosa que Dios me ha dado, la intercesión, a favor de las autoridades que Dios ha puesto. Es una pregunta y nosotros necesitamos contestarla. Dios quiere que podamos levantar intercesión a favor de aquellos que están ocupando cargos, aquellos que son autoridad. Y a través de esa intercesión permitir que los propósitos de Dios puedan llevarse adelante en esa ciudad, en esa nación. Por cuanto Dios va a guiar a esa autoridad a establecer y a aprobar todo aquello. Entonces, oración intercesora poderosa por las familias, por la nación, por las autoridades. Vamos a ver también oración intercesora por los perdidos. En Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El pasaje que estamos leyendo hace referencia en el momento en que Esteban estaba siendo apedreado por causa de hablar de Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador. Estaba hablando a una audiencia grande del pueblo del Señor, el pueblo judío, respecto a la obra de Jesús. Y cuando él terminó de hablar, dice que ellos rechinaron sus dientes y empezaron a tirarle piedra. Y cuando él estaba siendo golpeado, cuando él estaba siendo maltratado y ya estaba por morir, él levanta una oración intercesora y lo hace a favor de toda esa gente que estaba a su alrededor, dándole muerte, diciendo: Señor, ten misericordia, perdona el pecado, no le tomes en cuenta esta maldad. Intercedió y Dios oyó esa oración. Fruto de esta oración, Saulo conoce al Señor. Saulo estaba presente en ese momento cuando Esteban estaba siendo apedreado. Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo, aquel hombre que lleva la palabra de Dios a distintas ciudades, a aquellos que no eran judíos. Dios contestó esa oración de Esteban en ese momento tan duro y tan difícil. No le tomó en cuenta ese pecado. Dios salvó a Saulo para que este hombre pueda luego salvar a muchos. Hermanos, Dios quiere que podamos interceder por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que están perdidos. Son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo. Yo sé que todos tenemos personas que aún no han doblegado su corazón al Señor. Y la Biblia habla de que es Dios quien pone el querer como el hacer. Es Dios quien puede quitar esa venda, esos velos que tienen las personas por cuanto no creen y no reciben el mensaje. Y eso es a través de intercesión. Vemos en la palabra de Dios que Esteban intercedió pidiendo perdón por los pecados de toda esa gente. Nosotros conocemos personas, familias que están orando, madres que oran por sus hijos mucho tiempo, por la salvación de su hijo, de su hija, hijos que oran por sus padres, abuelos. Mucha gente que está reconociendo que Dios puede salvar. Y quizás a veces la respuesta no es pronta y nos desanimamos en nuestra humanidad. Decimos: ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué esto no pasa? Pero Dios tiene formas y maneras en cómo llegar a las personas. Pero nosotros podemos ser canales de bendición, permitir que Dios pueda tocar esa vida a través de esa intercesión. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita el testimonio de la mamá de Pablo Olivares. Aquella señora que constantemente oraba, intercedía, pero su hijo estaba más perdido, su hijo estaba en muchas cosas que no eran correctas. Pero llegó un punto donde era debido muerte para este joven llamado Pablo Olivares, reconocer si creía o no creía en Dios. Y él dice que él no creía en Dios, pero algo le hizo decir: sí, creo, aunque él no creía. Ese algo fue Dios. Y ese algo de decir sí creo le libró de la muerte. Quien le estaba apuntando, dice, con una pistola en la cabeza, le dijo: si tú hubieses dicho no creo, te hubiese matado en este mismo instante. Su madre, lejos de ese lugar, en otra nación, estaba clamando por su hijo. Y Dios lo salvó. Hoy vemos a una persona, un Pablo Olivares transformado, que reconoce la grandeza, el poder, la misericordia de Dios y ahora le alaba y le adora a Él. Entonces, oraciones intercesoras poderosas por los perdidos. ¿Quiénes son aquellas personas perdidas que están a nuestro alrededor, que necesitan que nosotros podamos orar e interceder, ponernos delante de Dios a favor de esa persona? Hemos hablado de oraciones intercesoras poderosas por la familia, por la nación, por las autoridades, por los perdidos, y ahora vamos a hablar por los obreros en la mies. Por los obreros en la mies.
En Hechos capítulo 12, versículo 5 en adelante, nos narra la historia de Pedro. Pedro había sido encarcelado y estaba preso por causa de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, así que Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba preso, pero la iglesia estaba orando, estaba intercediendo, estaba pidiendo que sea Dios obrando en esa vida, en esa persona. Y Dios lo hizo. Dios envió un ángel que entró a la cárcel, abrió las puertas, lo sacó de la cárcel y él pudo llegar al lugar donde estaban los hermanos reunidos. Cuando la persona que abre la puerta ve que era Pedro, se asombra, dice, cierra la puerta y se va corriendo. Dice, parece que hay un hombre, un fantasma, he visto un fantasma. No podía creer que era Pedro. Dios liberó a Pedro de la cárcel. Nosotros tenemos el ejemplo en la palabra de Dios que la iglesia intercedió por este siervo del Señor. En Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38, dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios quiere que nosotros podamos interceder, podamos rogar para que sea Dios obrando en los siervos, en las siervas de Dios, para que sea Dios levantando más y más siervos para que la obra de Dios se haga. Hermanos, la obra es mucha, pero son pocos los obreros, son pocas las personas que deciden de manera voluntaria comprometerse a la obra del Señor. Quizás muchos están, pero una semana, 2 semanas, pero no permanecen. Hay tanta necesidad en la iglesia, en el cuerpo de Dios, y muchos no estamos dispuestos a poder pagar un precio de estar presente para hacer un servicio. Y el Señor dice: orad, orad al Señor de la mies para que envíe obreros, porque es mucho el trabajo, pero pocos son los obreros. Y es verdad, hay mucha necesidad, pero hay pocas personas que están dispuestos a ser partícipes de llevar el reino de Dios, de establecer un servicio al Señor completo, entero, sin ninguna restricción. El Señor quiere que nosotros podamos orar para que Él mismo ponga en el corazón de las personas este anhelo, este deseo de servir al Señor con gozo, con alegría, con gratitud por la obra que Dios ha hecho en su vida. Dios quiere que podamos interceder para que levante nuevos obreros para su mies, para su reino. La pregunta que nos podemos hacer en esta noche también en ese punto es: ¿estoy orando para que Dios haga esto? Estoy orando. Quizás yo no sirvo al Señor, pero puedo servir al Señor orando para que Dios levante nuevos siervos. Usted quizás ya sirve al Señor. Y si usted sirve al Señor, se ha podido dar cuenta que hay necesidades bastante. Oremos al Señor para que levante aquellos siervos y siervas conforme a su corazón para hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Cuál es la excusa por la cual no estoy orando? Hay muchos siervos del Señor que padecen dificultad, padecen hambre, padecen miseria, padecen dolor, padecen así como hemos visto Pedro. Están encarcelados por causa del Evangelio, por no negar su fe. Siervos de Dios que están en distintas partes del mundo viviendo como vagabundos. Se negaron a sí mismos, pero decidieron servir al Señor con todo. Oremos por esos hermanos, oremos por los siervos de Dios, oremos por aquellos hombres y mujeres que están llevando adelante la obra del Señor. Oremos por nuestro pastor Percy, su hogar, su familia. Pidamos al Señor para que Él siga obrando, actuando a favor de Él, para bendecir, para guiar a la iglesia. Levantemos una oración intercesora poderosa para que Dios actúe en su siervo y levante nuevos siervos y su nombre sea glorificado. El nombre precioso de nuestro Dios sea glorificado. Sea Él
conocido a través de la obra de estos hombres y mujeres preciosos de Dios que han decidido servir al Señor. Finalmente vamos a ver uno más, oración intercesora poderosa por la iglesia y el avivamiento. Vamos a ir al pasaje Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos aquí cómo Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso, estaba pidiendo al Señor, intercediendo por los hermanos, pidiendo que sea el Señor guiando, llenando de su presencia, de su espíritu, fortaleciendo su fe. Vemos a Pablo que oraba por la iglesia diciendo que ellos puedan conocer a ti como Dios, conocer a Dios, que la iglesia pueda conocer qué dice Dios acerca de sí mismo, la identidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vemos a Pablo que estaba orando para guiar a la iglesia a un arrepentimiento también, que el corazón del hermano, de la hermana no sea endurecido, sino que tenga un corazón sensible a oír y escuchar la palabra de Dios. Podamos orar por la iglesia. Hay muchos hermanos y hermanas en la iglesia con necesidades. Podamos orar por la iglesia para que Dios derrame de su presencia y dé hambre, sed de su presencia, que podamos obrar y actuar como iglesia en conjunto, en unidad, para la obra del Señor. Que nosotros seamos uno en Cristo Jesús. Como iglesia, el enemigo atenta a la unidad. Quiere que estemos divididos, quiere que estemos peleados, quiere que estemos llenos de odio, de rencor los unos con los otros. Si oramos al Señor, intercedemos por la iglesia para que Dios nos una en su amor y seamos uno para hacer su obra, seamos uno para edificar, seamos uno para servir, seamos uno para obrar en el amor del Señor a favor de los necesitados. Podamos, hermanos, levantar la oración intercesora poderosa por la iglesia, por nuestra iglesia Berea, por las iglesias que están en nuestra ciudad, por las iglesias que están en nuestro país, por las iglesias que están en el mundo entero. Que la presencia de Dios pueda alumbrar y donde hay oscuridad la luz alumbre. Recuerde, interceder es hacer que la luz de Dios alumbre. Oremos, intercedamos. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, él decía en una oración al Señor: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc estaba diciendo: Señor, que la obra tuya en esta ciudad, en esta nación sea conocida. El regalo precioso de salvación sea recibido. Los corazones contritos, humillados, vengan delante de ti a buscarte, humillarse. Un avivamiento es eso, hermano, cuando nuestros corazones están rendidos, postrados, y hay
dolor en nuestro corazón porque hemos hecho lo malo, hemos pecado delante de Dios, con corazones compungidos, arrepentidos, con corazones que ya no quieren más el pecado, ya no quieren vivir en esa vida vieja, llena de oscuridad, llena de dolor, llena de engaños, mentiras. Cuando Dios toca el corazón y aviva nuestro ser, no queremos tener relación con el pecado, no queremos vivir en el pecado. Hay el anhelo y hay el deseo de querer agradar, honrar, obedecer, amar a Dios. Oremos para que Dios ponga ese anhelo, ese deseo en nuestros corazones. Como iglesia, nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros que ya hemos recibido la verdad, podamos unirnos, que Dios nos una para llevar adelante sus propósitos. Amado hermano, Dios quiere contar contigo y quiere contar conmigo para ser aquellas personas que se colocan delante de Él para interceder. Como dijo en ese pasaje en Isaías, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Tú y yo somos las personas que podemos ir. Tú y yo somos las personas que puede el Señor enviarnos. Podemos ser esos canales a través de los cuales Dios pueda permitir que su salvación llegue, su restauración. Vemos que en la iglesia hay la necesidad de restauración, hay necesidad de liberación en hogares, en familias, en vidas que vienen esclavizadas muchas veces por causa de la maldad, por causa del pecado. Levantar la intercesión por el que está enfermo. Hay hermanos que se encuentran con alguna enfermedad, están delicados de salud. Restauración, libertad, ser sanados, pero no solo físicamente, sino en nuestro corazón. De esas heridas del alma, del rechazo, esas heridas del alma, del odio, el orgullo, todas esas cosas que alimentamos y albergamos en nuestro corazón y no nos permite unirnos como pueblo para hacer la obra del Señor. Todos estamos llamados a ser intercesores. No es un trabajo específico para un ministerio, para unas 2, 3, 4, 5 personas en la iglesia. Como pueblo de Dios, todos somos llamados a interceder. Todos podemos colocarnos delante de Dios a favor de otra persona, a favor de nuestra nación, a favor de nuestras autoridades, a favor de los siervos del Señor, a favor de la iglesia. Dios está buscando intercesores. Tú y yo podemos decir, Señor, cuenta conmigo. Tú y yo podemos decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Segunda de Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dios nos llama colaboradores suyos. Somos colaboradores de Dios cuando intercedemos. Somos colaboradores de Dios cuando decidimos actuar conforme a la palabra de Dios. Y Dios hoy nos ha enseñado, hermanos, que nos está llamando a ser intercesores, para que cuando Él busque intercesores en su familia, te encuentre, me encuentre. Cuando Él busque intercesores en nuestra nación, Él encuentre. Cuando Él busque intercesores a favor de nuestra autoridad, Él encuentre. Porque en los pasajes que hemos visto, Él no encontró. Sea Dios hablando a nuestro corazón. Sea Dios permitiéndonos meditar en esta palabra y decir, Señor, yo quiero ser esa persona. Me quiero unir contigo para interceder. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su guía, su dirección. Vamos a interceder también por estos aspectos que hemos hablado. Vamos a interceder por las familias, vamos a interceder por la nación, vamos a interceder por las autoridades, vamos a interceder por los siervos del Señor, por los obreros en la mies, vamos a interceder por la iglesia y el avivamiento espiritual. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para ser esos hombres y mujeres que se pongan en la brecha y que podamos ser instrumentos de Dios, colaboradores de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque tú no obligas a nadie a ser tu colaborador. Gracias, Padre, porque tú estás buscando en este tiempo aquellos intercesores que puedan levantar el clamor en función, Señor, a lo que tú has mostrado en tu palabra. Nosotros, Señor, queremos que puedas examinar nuestro corazón. Padre, tú conoces si nosotros hemos sido aquellas personas que se han levantado en intercesión a favor de otro. Yo te ruego, Señor, perdónanos porque hemos sido negligentes, perdónanos porque hemos sido flojos, hemos dado lugar a nuestra carne y no hemos obedecido, no hemos intercedido, no hemos obrado conforme a lo que tú hoy nos has mostrado. Padre, ten piedad, ten misericordia. Oh Señor, yo no queremos vivir, obrar y actuar así. Queremos ser aquellas personas que tú puedas encontrar, que puedan interceder, que se puedan levantar a favor de otros. Y hoy en el nombre de Jesús queremos orar, queremos interceder, Señor, a favor de las familias. Hay muchas familias, Señor, conectadas en esta noche a través de este medio. Oramos por las familias para que sea tu obrar, tu mover, Señor, en cada familia, en cada esposo, en cada esposa, hijo, hija, padre, madre, padre, nietos, abuelos, el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, para unir a las familias, el poder tuyo, Señor, para restaurar relaciones de los hijos contra los padres que muchas veces hay, o de los padres contra los hijos. Te rogamos, Señor, que seas llenando las familias de tu amor, uniéndolas, Señor, para levantar a ti esos altares de alabanza, adoración a ti. Rogamos, Padre, para que seas tú salvando los familiares que no te conocen. El mover tuyo, Señor, tocando con tu Espíritu Santo para traer liberación, salvación, para que esos corazones sean llenos de ti y tengan, Señor, esa tristeza por causa del pecado. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, tu salvación, tu restauración en las familias, Señor, en las familias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús también por nuestra nación, por Bolivia. Te pedimos, Señor, que tú seas teniendo piedad y misericordia. Perdona el pecado, perdona la maldad, porque hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos humillado y hemos reconocido que tú eres Dios. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Delante de ti están nuestras iniquidades, mas hoy delante de ti pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en esta nación. Sea el mover de tu Espíritu Santo, trayendo vida, trayendo libertad, trayendo salvación. Obramos, Señor, para que sea nuestra nación con tu poder guiada, fortalecida, levantada. Pedimos, oh Dios, para que esta nación reconozca que solamente hay un Dios a quien adorar, a quien exaltar. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que actúe, Padre, en favor de nuestra nación, para sanar nuestra tierra, sanar, Señor, nuestra nación. Te damos gracias porque no hay imposible para ti. Clamamos, intercedemos en esta noche también a favor de las autoridades, aquellas vidas, Señor, que están en eminencia. Oramos, clamamos, Señor, por las autoridades, por los presidentes, Señor, por los poderes en el Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, todas las autoridades, Padre, concejales, asambleístas, gobernadores, altos mandos militares, policiales. Clamamos por estas vidas, Señor, pidiéndote que tú les des tu sabiduría para gobernar, para dirigir a la nación, para obrar y actuar, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Te pedimos tu obrar y tu mover, Señor, en nuestras autoridades, para que ellos te conozcan, para que ellos reconozcan que no hay otro Dios a quien adorar, a quien servir, sino solo a ti. Clamamos en el nombre de Jesús por los siervos tuyos, Señor, para que levantes más obreros para tu mies. Envía, Señor, obreros a las comunidades, a los pueblos, a los lugares. Levante, Señor, más siervos y siervas tuyos, llenos de aquel amor y pasión para hacer tu obra, hombres y mujeres conforme a tu corazón. Te rogamos, Señor, que puedas dar fortaleza, que puedas abrigar, consolar, animar, dirigir
a todos los siervos tuyos que en este tiempo llevan adelante, Señor, la obra tuya, que los conduzca, que los fortalezca, Señor, y le des la gracia y la sabiduría tuya a tu favor para continuar adelante en este llamado que tú les has dado. Sus hogares, sus familias sean guardadas, sean protegidas de toda obra del maligno. Oramos en el nombre de Jesús por la iglesia, oramos por el avivamiento espiritual tuyo, Señor, en cada vida, en cada corazón de todo aquel que te conoce. Te rogamos, Señor, que unas a la iglesia para hacer tu obrar, tu voluntad. Rogamos para que nos unas en tu amor, Señor. Sana las heridas, sana los corazones, oh Dios, de los que están heridos en el alma. Sana las vidas de aquellos que están enfermos. Liberta, Padre, en el nombre de Jesús, a todo aquel que está cautivo. Oh Señor, restaura a todo aquel que ha sido derribado, destruido. Levanta al que ha caído. Oramos, pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que derrames sobre tu iglesia y sobre las naciones y sobre el mundo entero esa hambre, esa necesidad de ti, para que todos, Señor, podamos ser esos colaboradores tuyos para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu poder lo puede hacer. Tú eres Dios que todo lo puede hacer. Usa nuestras vidas como esos medios, Señor, para que el propósito y el plan tuyo se establezca aquí en la tierra. Tu reino, Señor, se establezca en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestros hogares, en nuestras familias, en las autoridades, en tus siervos, en la iglesia. Tu reino, Señor, y tu voluntad se haga como se hace en el cielo. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de estar juntos estudiando la palabra de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos, y esto ha sido todo. Damos gracias a Dios. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios.